hasta ahora lo que vimos es cómo se relacionaban los átomos entre sí para formar las moléculas. Ahora lo que vamos a ver en esta parte es cómo estas moléculas se relacionan entre sí, ¿sí? Qué tipos de uniones se dan y qué interacciones tienen. Esto es lo que se conoce como fuerzas intermoleculares. Como les decía, son las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, son más débiles que las uniones químicas. Piensen que ustedes las uniones químicas lo que hacen es unirme átomos con átomos. Estos átomos con átomos me van a formar en definitiva lo que es una molécula. Entonces las fuerzas intermoleculares me van a unir moléculas son más débiles. En magnitud de fuerza, yo primero rompo enlaces, digamos, primero rompo las fuerzas intermoleculares y después necesito un aporte mucho más grande de energía para romper lo que son las uniones químicas. Lo que tienen, y por eso es importante la magnitud, que están en mayor proporción, ¿sí? No son tan fuertes, pero son muchas, y al ser muchas, ganan relevancia en lo que es mantener unidas a las moléculas y están asociadas con el cambio de estado, ¿sí? Nosotros habíamos visto anteriormente lo que era la teoría cinético-molecular, que hablaba de los cambios de estado, representaba como esferas a las moléculas. Bueno, acá ya vamos a definir un poco más cuáles son esas interacciones de las que se habla ahí de manera teórica y general. Entonces, dentro de lo que son las fuerzas intermoleculares, vamos a tener un grupo que son las fuerzas de Van der Waals, que van a estar formadas por lo que se conoce como fuerzas dipolo-dipolo, ion-dipolo, las de dispersión, y también vamos a tener unas que vamos a hablar que es el dipolo inducido, ¿sí? Las fuerzas de dispersión también se las conoce como fuerzas de London. Y por otro lado, vamos a tener lo que se conoce como el enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. ¿Sí? Estos son, digamos, estos vendrían a ser lo que está marcado en rojo como dos grupos distintos, la de Van der Waals divididas en estas, y el otro es el enlace de hidrógeno, puente de hidrógeno, que está aparte porque tiene la característica de ser un enlace que tiene una energía intermedia entre lo que serían las fuerzas intermoleculares, entre las moléculas, como dijimos, y, o sea, es más fuerte que esos enlaces, pero es más débil que lo que serían los enlaces químicos, ¿sí? Los que se dan entre los átomos. Entonces gana relevancia porque está ahí en el medio de los dos tipos de enlaces. Bueno, para poder hablar de lo que son las fuerzas de Van der Waals, vamos a tener que definir lo que es un dipolo, aunque la palabra nos lleva a intuir qué es lo que puede ser, es algo que tiene dos polos. En este caso van a ser las moléculas. Fíjense que las moléculas cuando son polares lo que van a tener es una distribución asimétrica de cargas. E insisto con esto, que tenga una distribución asimétrica de cargas quiere decir que están distribuidas de una manera tal que hay una zona que se transforma en el polo positivo, donde van a estar las cargas positivas agrupadas, y otra zona se va a transformar en el polo negativo, donde van a estar agrupadas las cargas negativas. De todas maneras, si yo hago la suma de todas las cargas, esa suma va a ser cero, por lo tanto, la molécula va a ser eléctricamente neutra. Eso tiene que quedar en claro. Como por ejemplo cuando nosotros hablamos de la molécula de agua, ¿sí? En la molécula de agua nosotros vamos a tener que la polaridad negativa va a estar hacia el átomo de oxígeno, mientras que la polaridad positiva va a quedar hacia los átomos de hidrógeno. ¿Esto a qué se debe? Bueno, volviendo al concepto que habíamos presentado anteriormente, el de la electronegatividad. Fíjense que el oxígeno es un átomo mucho más grande y más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, ese par de electrones que comparten lo va a tener, digamos, retenido hacia él, ¿sí? O sea que ese par de electrones va a estar más cerca del oxígeno que el del hidrógeno. Entonces eso va a hacer que se genere en parte más acumulación de carga negativa hacia el oxígeno. Y otra cosa que también tienen que observar acá es que hay
dos pares de electrones que no están participando de los enlaces, ¿sí? O sea, son dos pares de electrones libres o dos pares de electrones no enlazantes, porque no están participando de ningún enlace. Entonces, todo esto son cargas negativas que están hacia la zona del oxígeno. Entonces, hacia ese lugar se va a generar un polo claramente negativo. Mientras que el hidrógeno, que tiene menos electrones, no tiene electrones libres, o sea, no enlazantes, y además el que tiene está fuertemente atraído por el oxígeno, va a quedar con carencia de electrones. Por lo tanto, eso es lo que va a determinar que se genere un polo positivo hacia ese sector. Lo mismo pueden verlo el hidrógeno unido con el flúor. El flúor también es un elemento mucho más grande, mucho más electronegativo, con muchos más electrones no enlazantes, por lo tanto se va a generar un polo negativo hacia esta zona. De esta manera definimos lo que sería una molécula polar. Además, podemos ver otra cosa, a veces la polaridad también se da por el tema de la geometría. En el caso, como les decía, de la molécula de agua, nosotros tenemos esta geometría donde acá se forma un ángulo. Entonces, esto también va a colaborar a que la molécula sea polar. Como contrapartida de las moléculas polares tenemos lo que son las moléculas apolares. En este caso, la distribución geométrica de cargas va a estar justamente bien distribuida o distribuida de una manera geométrica. Si se fijan acá en el oxígeno, tienen la misma electronegatividad, por lo tanto nadie tira del par o de los pares de electrones compartidos con mayor fuerza, o sea que quedan geométricamente distribuidos. Y si se fijan, los electrones no enlazantes son los mismos de un lado y el otro. Por lo tanto, esto está en un equilibrio geométrico y también en un equilibrio de carga. Por lo tanto, esta molécula es una molécula apolar. En el caso que se unan dos átomos iguales, suelen ser moléculas apolares. Pero incluso si se unen átomos distintos, pero tienen una geometría que les permite, una geometría simétrica que les permite distribuir las cargas de manera tal que no se generen zonas de carga justamente, como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿sí? O sea, ustedes tienen el carbono, que va a tener sus 4 electrones compartidos con el oxígeno. Al estar entre dos oxígenos, la electronegatividad con la que, digamos, atraen esos electrones del enlace va a estar compensada de un lado del otro, los dos van a atraerlo con la misma fuerza, y también la cantidad de electrones desapareados va a ser la misma a cada lado. Y como tiene una geometría lineal, entonces esto va a quedar totalmente compensado y va a ser una molécula apolar. Una vez introducido el concepto de dipolo para la molécula polar y como contrapartida del dipolo lo que son las moléculas polares, lo que nosotros vamos a poder ver es que cuando nosotros tenemos molécula polar, nosotros estamos hablando acá de la unión esta dipolo-dipolo. ¿Sí? Una de las uniones o de las fuerzas de Van der Waals es la dipolo-dipolo. Fíjense que tengo una molécula con una zona de densidad de carga positiva, con una densidad de carga negativa. Entonces, esta zona con densidad de carga negativa va a estar atraída por la densidad de carga positiva de la molécula siguiente. Otra situación que se puede dar es cuando nosotros tenemos una molécula polar que se encuentra con una molécula apolar, ¿sí? Digamos, una molécula de este estilo que se encuentra con moléculas de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto es lo que se conoce como dipolo permanente, ¿sí? Siempre, como su estructura es polar, siempre va a ser un dipolo. Pero la molécula polar no es un dipolo, no tiene polos porque justamente es apolar. Ahora, al acercarle uno de los extremos polares, puede ser cualquiera de los dos, esto es indistinto, el positivo o el negativo. En este caso, al acercarle el negativo, ¿qué es lo que hace? Si yo acerco el negativo, lo que voy a estar haciendo es repeler las cargas negativas de esta molécula que inicialmente era apolar. Y hacia este lado voy a estar trayendo lo que son las cargas positivas.
Por lo tanto, lo que voy a armar es un dipolo inducido, ¿sí? Que es un dipolo que originalmente no es un dipolo, es una molécula apolar, pero por la interacción con un dipolo, lo que termina haciendo es que se polarice y se forme un dipolo inducido, que además de inducido es un dipolo temporal, porque si yo retiro este dipolo de la influencia a la molécula apolar, entonces esto va a volver al estado original, ¿sí? Entonces estas serían las fuerzas de Van der Waals, que se conocen como dipolo-dipolo, dipolo inducido, dipolo permanente, y otra de las fuerzas que aparecen ahí en Van der Waals, de las fuerzas de Van der Waals, es la que se conoce como ion dipolo, ¿sí? La unión ion dipolo. En el ion dipolo lo que nosotros vamos a tener es una partícula con una carga neta, ya sea positiva o sea negativa, que se va a unir o va a interaccionar con un dipolo. ¿Cuál es la diferencia entre un ion y un dipolo? Digamos que los dos son partículas con carga, lo único que si yo tomo un dipolo, el dipolo lo que va a tener es carga neta igual a cero. Mientras que si yo tomo un ion, la carga neta del ion va a ser distinta de cero. ¿Sí? Si nos fijamos acá, esto es un dipolo. Tiene un polo positivo y un polo negativo. Si yo hago la carga neta, suponiendo que tuviera una carga de cada uno, tiene una negativa y una positiva, por lo tanto la carga neta es cero. En cambio, este tiene carga positiva, no es dipolo claramente porque tiene un solo polo, tiene carga neta y su carga neta es positiva. El mismo análisis pueden hacer para una carga negativa. La última de las fuerzas de Van der Waals es la fuerza de dispersión, o también se la llama fuerzas de London. En este caso se da cuando tenemos moléculas apolares de gran tamaño, ¿sí? Entonces, al tener un gran tamaño, tienen mucha cantidad de electrones. Entonces, eso es lo que hace que la estructura sufra distorsiones, ¿sí? Al ser una estructura tan grande, tiene como pequeñas distorsiones, entonces momentáneamente se da la acumulación de cargas en determinados sectores de la molécula. Entonces esto espontáneamente se da en la molécula. Por lo tanto, eso lo que hace es generar un polo o una zona donde va a haber una carga, ¿sí? O sea, siempre estamos hablando de carga neta cero, pero hay un reordenamiento de las cargas. Entonces, en un sector de la molécula se juntan las cargas, ¿sí? Entonces, eso lo que va a hacer es generar un polo temporario. Ese polo temporario lo que va a hacer es inducir en la molécula vecina la acumulación de carga contraria. Si acá se juntaron cargas negativas, electrones, nosotros acá vamos a tener las cargas positivas, ¿no? Y lo que va a hacer es que estos electrones migren hacia el otro polo. Entonces, como esto se produce no porque se forma un dipolo o porque la molécula es un dipolo, sino que son por pequeñas distorsiones de la estructura de la molécula, porque son moléculas grandes y tienen muchos electrones. Entonces, una vez que recupera la estabilidad y vuelve a la estructura, esto se pierde y, por lo tanto, si este dipolo inducido o temporario vuelve a la normalidad, este también vuelve a la normalidad. ¿Estas por qué son importantes? Bueno, si bien son muy cortas en duración y de intensidad, digamos, pequeña, se dan muchas veces muy seguido y, digamos, son muy abundantes. Entonces empiezan a tener cierta relevancia dentro de lo que son la unión entre las moléculas. Entonces, la, digamos, fuerza intermolecular más importante que vamos a ver es el puente de hidrógeno. Este es muy característico en principalmente la molécula de agua, que le otorga las propiedades únicas que tiene. También lo vamos a ver mucho presente en proteínas y en lo que son los ácidos nucleicos. Entonces, para empezar a explicar el puente de hidrógeno, vamos a tomar la molécula de agua que nosotros ya habíamos visto antes. Esta es una representación, digamos, atómica. Esta sería la representación molecular
¿sí? Cómo se ve la molécula. Recuerden que teníamos la densidad de carga negativa hacia la zona del oxígeno y la densidad de carga positiva hacia la zona del hidrógeno. Por el tema este de la electronegatividad más grande que tiene el oxígeno y además tiene dos pares de electrones no enlazantes. Entonces hace todo que haya una gran carga de electrones hacia ese lado y genera el polo negativo, por lo tanto la densidad de carga negativa. Bien, y esta es acá abajo tenemos la representación esquemática. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el puente de hidrógeno? O sea, ustedes tienen que pensar que esto es una molécula de agua, ¿sí? Esto es una unidad, una estructura. Y esta es otra molécula de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Piensen que esta línea representa un enlace covalente. Ese enlace covalente dijimos que se compartía un par de electrones. Como el oxígeno es más electronegativo y de mayor tamaño, lo que hace que estos electrones que se comparten acá, en realidad los tengamos retenidos o atraídos hacia el oxígeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que le pasa al hidrógeno? ¿Sí? Va a quedar con un defecto de electrones. ¿Sí? El hidrógeno originalmente tiene un electrón. Ahora, si el oxígeno prácticamente se lo sacó, el hidrógeno va a quedar como si directamente no tuviese un electrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a querer reemplazar esa carga, ¿sí? Con carga que provenga de otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay otra molécula de agua vecina donde tenemos un par de electrones, ¿sí? Que es no enlazante. Entonces, como este par de electrones es no enlazante, no está comprometido en ningún enlace, está libre. Bien podría venir a reemplazar y darle la estabilidad con dos electrones al hidrógeno, que de hecho eso es lo que termina pasando. Entonces, acá se va a generar una unión intermolecular, ¿sí? Entre moléculas. Igual, de todas maneras, estos electrones nunca van a abandonar la molécula de agua a la que pertenece, o sea, entonces nunca va a haber un salto. Pero sí va a haber una tendencia de este hidrógeno a atraerlos fuertemente. Entonces eso va a hacer que si no se da este fenómeno, estas moléculas estuviesen juntas, pero al darse este fenómeno las une más fuertemente. Entonces, esto es lo que ustedes terminan viendo, que entre este oxígeno que está acá y este oxígeno que está acá en la otra molécula, van a terminar uniéndose a través de este hidrógeno, que es el que actúa como puente entre los dos oxígenos, ¿sí? Por eso se llama puente de hidrógeno. Están dos oxígenos de distinta molécula de agua relacionados a través de un hidrógeno. No se confundan, y lo que quiero que les quede claro, y vamos a hacer el esquema, es que ustedes tienen acá la molécula de oxígeno unida a un hidrógeno y unida a otro hidrógeno. Y tienen 4 electrones no enlazantes, dos pares de electrones no enlazantes. Este hidrógeno con este oxígeno es unión covalente. Este también es unión covalente. Esto acá, acuérdense que hay dos electrones compartidos en el enlace. También recuerden que esta es la estructura de la molécula. Esto es una unidad. Después ustedes acá pueden tener otra molécula, ¿sí? Y acá pueden tener otra molécula de agua. Que acá va a pasar lo mismo. Estos dos electrones van a poder formar un puente de hidrógeno con esta molécula. Y estos dos electrones con este hidrógeno van a poder formar otro puente de hidrógeno. Entonces, si yo tomo este oxígeno como átomo, este oxígeno va a estar unido a dos hidrógenos por unión covalente y después va a estar unido a dos hidrógenos de una molécula vecina a través de puentes de hidrógeno. Y lo que también tienen que saber que cada molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno que está acá va a poder formar un puente de
hidrógeno con una molécula vecina y este hidrógeno también va a poder formar con una molécula vecina. Pero bueno, fíjense que los puentes de hidrógeno siempre son entre moléculas. No confundir con estos hidrógenos de adentro de la molécula que se unen por enlace covalente. Bueno, dos propiedades que están fuertemente relacionadas con lo que son las uniones intermoleculares. Una va a ser la tensión superficial. Ustedes se fijan acá, la tensión superficial es lo siguiente, digamos, cómo se explica. Si yo tengo esta molécula en el seno de un líquido, va a estar atraído por las moléculas vecinas, ¿sí? Con la misma fuerza. La fuerza, digamos, intermolecular, esta que estamos hablando nosotros, estas moléculas se van a atraer entre sí. Estamos analizando el agua, que es un fluido, o sea que la atracción que hay entre las moléculas las mantiene unidas. Y cuando estoy en el seno del líquido, o sea, en el interior del líquido, es parejo para todos lados, ¿sí? O sea, todas las moléculas se atraen con la misma fuerza, por lo tanto, cada molécula individual va a estar atraída de la misma manera. Ahora, cuando yo me voy a la superficie y quedo en la interfase, si yo analizo esta molécula, que está justamente en lo que es la interfase agua-aire, va a estar atraída por las moléculas de agua con la misma intensidad con la que estaba atraída en el seno, pero digamos lo que sería la parte de arriba que está en contacto con el aire la va a atraer digamos, con menor magnitud. Entonces, esto lo que va a determinar es que, digamos, las moléculas de agua de adentro del seno del líquido van a tirar con más fuerza de lo que son esas moléculas de agua de la interfase, entonces las van a retener en el seno del líquido. Esto, por ejemplo, lo van a poder ver o se observa este fenómeno cuando ustedes tienen un sorbete o una manguera y la ponen de manera vertical y hacen salir el líquido, digamos, por la punta. Van a ver que cuando tiene cierto, digamos, grado de viscosidad, lo que se va a formar es como una especie de bóveda. ¿Sí? Esto lo van a poder ver con el agua. ¿A qué se debe esta bóveda que se forma? Bueno, justamente a que tiene esta forma porque todas las moléculas que están, ¿sí?, en la superficie están atraídas hacia el seno del líquido con más fuerza, o sea, están atraídas hacia adentro con más fuerza que hacia afuera. Entonces, digamos, como que resisten, ¿sí?, como si estuvieran tensando, entonces permiten que el líquido adopte esa forma cóncava. Si ustedes esto mismo lo hacen con alcohol, el alcohol no va a generar una forma cóncava, sino que va a quedar como algo plano y automáticamente va a chorrear para los costados. También de esta manera es lo que permite que muchos insectos que tienen, digamos, un peso muy pequeño puedan como caminar sobre el agua, ¿sí? Porque al apoyar, ¿sí?, la pata en el agua, todas estas moléculas que están una al lado de la otra van a estar fuertemente atraídas entre ellas con respecto a lo que es la superficie que está en contacto con el aire. Entonces, al mantenerse unidas con las fuerzas en esta dirección, en el plano horizontal, no permite que la pata del insecto pueda atravesar esa unión, ¿sí? O sea, están unidas una al lado de la otra, atraídas hacia el seno del líquido y atraídas también ellas en forma horizontal. Entonces, eso hace que forme una superficie de apoyo que no se separa y no permite el ingreso de la pata del insecto dentro del agua. Otra propiedad relacionada con las fuerzas intermoleculares es la viscosidad, ¿sí? O sea, la viscosidad es, digamos, la resistencia que tiene un fluido justamente a fluir. Habíamos visto esto en la parte de física anteriormente, o sea que cuando un fluido es más viscoso, es más difícil que fluya. Por lo tanto, esto se va a deber a que si son más fuertes las uniones que se dan entre las moléculas de este fluido, más difícil va a ser que una se desplace sobre la otra
y además contra, también queremos que sea más difícil que se desplace contra las paredes del recipiente que lo contiene. Y acá, bueno, tenemos la comparación de lo que son distintos tipos de aceite con distintos tipos de viscosidad y vemos que los 5 frascos se inclinaron al mismo tiempo y tenemos que el menos viscoso, bueno, cayó mucho más rápido, este cayó menos, este se llenó menos y estos dos últimos que tienen mucha viscosidad ni siquiera llegaron a caer y este no salió del recipiente. Eso para ver la viscosidad que depende de las interacciones de las uniones intermoleculares. También lo pueden ver de una manera más cotidiana, por ejemplo con el aceite, cuando lo ponen en una sartén, cuando ustedes lo ponen frío, ¿sí? Y lo intentan mover, van a ver que el aceite se mueve lento y le cuesta. Si ustedes lo calientan, y una vez que calientan el aceite, ustedes lo mueven, van a ver que se mueve a mucha más velocidad. Bueno, ¿eso qué es lo que pasó? Una forma de romper estos enlaces, de estos, digamos, que son estas uniones intermoleculares, es con la temperatura. O habíamos dicho que fuerzas intermoleculares participaban en los cambios de estado. Entonces, estas moléculas que están unidas, si yo les doy calor, aumento la temperatura, entonces lo que hago es darles energía cinética, se empiezan a mover, entonces empiezan a querer separarse. Cuanto más separadas están, más movimiento, más libertad tienen. Bueno, eso es lo que pasa en el aceite, que cuando está frío, ya tiene una estructura más viscosa, cuando lo caliento, adquiere una viscosidad menor y se transforma en un líquido mucho más fluido. E incluso si yo lo enfrío lo suficiente, podría llevar digamos, al aceite al estado sólido, ¿sí? Todo esto está relacionado con estas propiedades de la viscosidad y con los cambios de estado debido a las fuerzas intermoleculares. Bueno, dejamos ahora atrás lo que son las fuerzas intermoleculares, volvemos a lo que son las uniones químicas o los enlaces químicos y lo que se conoce como número de oxidación, ¿sí? O sea, el número de oxidación es la cantidad de electrones que pone en juego, ¿sí?, cada átomo cuando forma un compuesto. Nosotros vamos a trabajar con elementos los más característicos, ¿sí? No vamos a complejizar mucho este tema. Vamos a trabajar con el oxígeno, que tiene un número de oxidación de -2. Vamos a trabajar con el hidrógeno, que va a actuar con un número de oxidación +1. Y después el resto, bueno, serán incógnitas o los tendrán que buscar en la tabla periódica, ¿sí? Pero estos son los que deberían saber sus valores. El oxígeno -2 dijimos por qué, ¿sí? O sea, son los electrones que un átomo pone en juego cuando arma un enlace. Entonces, este va a ser -2, ya que el oxígeno, acuérdense que para completar el octeto va a ganar 2 electrones. Con el hidrógeno, ¿qué es lo que va a pasar? El hidrógeno va a perder 1, por lo tanto, si pierde un electrón, va a quedar con carga positiva. Si gana 2 electrones, va a quedar con una carga negativa de 2. Teniendo idea de esto, el número de oxidación, podríamos ver algunos compuestos. Dióxido de carbono, nosotros sabemos que es una molécula. Como no está indicado ninguna carga, acuérdense que ya sea la molécula, no importa, XX o lo que sea, si tiene carga se indica en esta zona, ¿sí? Acá abajo se ponen los subíndices que indican la cantidad de átomos que componen esa molécula. En este caso, si nosotros vemos el dióxido de carbono, lo que vamos a decir es que la molécula de dióxido de carbono está formada por 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono, y que su carga neta es 0. Entonces, si la carga neta es 0, quiere decir que si yo sumo los números de oxidación, estos me tienen que dar 0. Bueno, los números de oxidación del carbono es +4 y del oxígeno es -2. Por lo tanto, si yo hago lo siguiente, voy a tener que el número de oxidación del carbono es +4, más
yo tengo que el número de oxidación del oxígeno es menos 2, pero como tengo dos átomos, esto va a ser 2 multiplicado por menos 2. Y como es eléctricamente neutro, yo sé que esto tiene que valer 0. Por lo tanto, yo tengo más 4 más 2 por menos 2 me da menos 4. ¿Sí? Entonces esto está bien, yo tengo más 4 menos 4 me da 0. ¿Sí? O sea que yo ahí calculé la carga neta y sé los números de oxidación que tiene cada uno. Esto cobra más relevancia cuando hacen la ejercitación. Por ahí les van a pedir que calculen o que digan con qué número de oxidación actúa determinado átomo en un elemento. Otro ejemplo que podemos ver en el carbonato, fíjense que nos están indicando que tiene dos cargas negativas. Entonces, yo sé que la suma de los números de oxidación me va a tener que dar menos 2. Toda esta especie tiene dos cargas negativas, o sea que toda esta molécula con carga, que en este caso como tiene carga negativa, va a ser un anión, la suma de los números de oxidación de esta molécula me tiene que dar menos 2. Por lo tanto, esto teníamos el carbono que actuaba con más 4 sumado a 3 por el oxígeno que actúa cada uno con menos 2. Por lo tanto, yo acá tengo más 4 más menos 6. Por lo tanto, tengo 4 positivos con 6 negativos, me queda un saldo de menos 2, lo cual está bien porque es lo que está indicado en este anión. Y así, bueno, tienen muchos acá para ver y para practicar y para ver acá cuáles son los números de oxidación más característicos de cada uno de estos elementos. Como les digo, hay elementos que pueden tener más de un número de oxidación. De todas maneras, para el nivel de este curso no vamos a trabajar mucho con eso. Tampoco la idea es que tengan ejercicios muy complejos, sino que entiendan lo que es el concepto de número de oxidación de cada elemento. Entonces, dentro de lo que es el concepto y la explicación y todo lo que tiene que ver con el número de oxidación, nosotros vamos a tener dos procesos y estos procesos están ligados uno con otro. Son el proceso de la oxidación y el proceso de la reducción. Todo esto en lo que es el metabolismo celular es muy importante. Seguramente más adelante lo vean en detalle, pero ahora que entiendan cuando se habla de la reducción de un compuesto, de la oxidación de un compuesto, qué es lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros tenemos una oxidación, tenemos pérdida de electrones. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo un determinado elemento o compuesto X, lo que está pasando es que pierde electrones. O sea que esos electrones se los está cediendo a algo que los capta. ¿Qué es lo que pasa en la reducción? Bueno, un determinado compuesto gana electrones. ¿Sí? O sea, quiere decir que un electrón que viene de algún otro lado es aceptado por, en este caso vamos a suponer que es un átomo. Si nosotros tenemos que un determinado átomo pierde un electrón y lo cede y hay otro determinado átomo que gana un electrón, bien podrían estos dos estar combinados, ¿sí? Y ser el electrón que éste pierde, el electrón que éste gana. Bueno, eso es cuando nosotros vamos a tener combinada lo que es la oxidación con la reducción, ¿sí? Por eso se llama también reacciones de óxido-reducción o también se las conoce como reacciones redox. ¿Sí? Siempre la oxidación va a estar acoplada a la reducción. Nosotros vamos a tener una oxidación cuando hay pérdida de electrones. ¿Y qué pasa? Cuando pierde electrones, si este átomo X era originalmente neutro y pierde un electrón, ahora va a tener una carga positiva. Si sigue perdiendo electrones, digamos, si tiene más electrones para perder, lo que va a hacer es aumentar su carga neta positiva. Por lo tanto, en la oxidación, nosotros lo que vamos a tener es un aumento del número de oxidación, que un aumento es cuando se va volviendo más positivo. ¿Sí? O sea que si era menos 3 y pasa a 0, esto es una oxidación, porque el número de oxidación aumentó de menos 3 a 0, es un aumento. Si estuviese en menos 2 y pasa a 5,
también es un aumento del número de oxidación. Esto se da por la pérdida de electrones y ese es un proceso de oxidación, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen acá. La oxidación aumenta el número de oxidación. Fíjense que va a pasar de los valores negativos a los valores positivos y se da por la pérdida de electrones. Ahora, en la reducción, ¿sí? Si la oxidación no se entiende mucho, tienen que anclarse en la reducción. ¿La reducción qué es? La reducción del número de oxidación. ¿Cómo se reduce el número de oxidación? Bueno, se va haciendo cada vez más chico. Cada vez más chico quiere decir que si tengo un valor positivo le voy restando negativos. Y si tengo valores negativos, le voy sumando cada vez en la escala valores negativos más bajos. Entonces, ¿de qué manera yo agrego o resto valores negativos en este caso? Bueno, con la incorporación de electrones, como ven acá. Si yo gano electrones, cada vez tengo más cargas negativas. Entonces, de mi número original, si sigo sumando cargas negativas, siempre me voy a ir más para abajo. Por lo tanto, siempre voy a ir reduciendo. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? ¿Sí? La reducción disminuye el número de oxidación. Cada vez voy teniendo más electrones que me hacen el número más negativo. Y esto lo consigo justamente, como les decía, por la ganancia de electrones. Bueno, por último, lo que vamos a ver, nosotros hasta ahora vimos que los átomos se unían entre sí para formar moléculas, vimos que, digamos, en qué se basaban esas uniones, por qué se unían y qué es lo que los motiva a unirse. Y lo que vamos a ver ahora son cómo se representan esas uniones, ¿sí? Que es lo que se conoce como reacciones químicas y también algunos tipos de reacciones químicas que hay y su relación con la cuestión energética. Entonces, nosotros vamos a representar la unión entre los átomos, ¿sí? Que es lo que conocemos como reacciones químicas, a través de ecuaciones químicas. Que una ecuación química general es esta que tienen acá, donde acá abajo está representado lo mismo, pero de manera molecular, ¿sí? Y también acá de manera estequiométrica, poniendo las fórmulas y los coeficientes. Entonces, ¿qué tenemos acá? De este lado vamos a tener todo lo que se conoce como reactivos, ¿sí? De este lado ponemos todo lo que son los productos. Lo que vamos a ver en estos casos es que digamos, que se cumple la ley de conservación de la energía y la ley de conservación de la masa. O sea que toda la masa que yo tengo en reactivos la voy a tener representada en productos. Lo mismo va a pasar con la energía, ¿sí? La energía de productos la voy a ver representada en reactivos, ya sea que se almacene en esos reactivos o se pierda en forma de calor, como habíamos visto que es una gran parte de la energía que se pierde en las reacciones. Pero nuevamente reforzando este concepto de que la materia, digamos, no se destruye, o sea que lo que está en un lado tiene que aparecer en el otro, o sea que se conserva, y también con la cuestión de la energía, ¿sí? La energía no se destruye, sino que se conserva. Por eso nosotros vamos a tener lo mismo al inicio y al final de la reacción. No quiere decir que la tengamos de la misma manera, no quiere decir que la tengamos en los mismos lugares, pero sí, si comparamos el estado inicial y el estado final, va a tener que ser la misma cantidad de energía y la misma cantidad de materia. Dentro de los reactivos, acá nosotros vamos a tener el reactivo A y vamos a tener el reactivo B, y esta A que tenemos en minúscula y esta B en minúscula se conoce como coeficiente estequiométrico, ¿sí? Esto lo que nos va a decir es la cantidad de, de esa molécula que nosotros tenemos o de ese compuesto. Entonces, en este caso, esto que dice AA, lo podríamos ver como en este caso que es 1 metano, ¿sí? Un metano, esta es una molécula de metano. Cuando es 1 no se pone para no redundar. En este caso que ustedes tienen BB, lo que les está diciendo, este 2 es B y el oxígeno es la B grande. Este sería A y esto sería A. Si acá tenemos C, por ejemplo, acá tenemos el dióxido de carbono.
también tenemos 1. Esto sería C y esto sería la C mayúscula. Mientras que en este caso de D, este 2 sería D y el agua sería la D mayúscula. Esto es la forma estequiométrica de representarla, ¿sí? Serían las fórmulas químicas. Y esto sería si ustedes lo quieren ver a un nivel molecular. O sea, ustedes acá le están diciendo que tienen una molécula de metano que reacciona con 2 moléculas de oxígeno para darme una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Fíjense que acá tienen 1, 2, 3 y 4 átomos de oxígeno y acá tienen 1, 2, 3 y 4 átomos de oxígeno. Acá van a tener en el centro una molécula de carbono, acá un átomo de carbono, acá van a tener en el centro un átomo de carbono y no se ven muy bien, pero tienen 1, 2, 3 y 4 hidrógenos y acá tienen 1, 2, 3 y 4 hidrógenos. ¿Sí? De esta manera lo que están viendo es la ley de conservación de la masa. ¿Sí? Todo lo que está en reactivos va a aparecer después en productos. Bueno, y la de la energía también el tema que bueno, no está incluida la energía acá, pero esto sería más energía, ¿sí? O sea que la energía que está almacenada en los reactivos se va a utilizar para formar los productos y parte se va a liberar al medio como calor. Otra cosa que es importante, se representan con una flecha. La flecha indica el sentido de la reacción, digamos, de dónde hacia dónde va, ¿sí? O sea, va de productos a reactivos. También esto a veces se puede representar con una doble flecha y cuando está representado con una doble flecha quiere decir que la ecuación es reversible, ¿sí? Que bajo determinadas condiciones puede ir hacia un lado o puede ir hacia el otro. Mientras que si tiene una sola flecha, eso quiere decir que es una reacción irreversible. O sea, una vez que esos reactivos reaccionan y dan los productos, esos productos no pueden volver a ser reactivos. Y para que tengan algunos ejemplos, aunque sea esquemáticos, después verán en las guías para poder clasificar qué tipo de reacciones son, pero acá para verlas de manera general van a tener lo que son las reacciones de síntesis, donde tienen un reactivo más otro reactivo, justamente se unen para dar un producto que es la combinación de ambos, se sintetiza. Después vamos a tener lo que son las reacciones de descomposición, donde tenemos un reactivo que es una unidad y luego de reaccionar lo que va a producirse es la separación en cada uno de sus componentes, ¿sí? Pero se descompone. Y otra que pueden llegar a tener dentro de las más clásicas son la de sustitución, donde ustedes tienen un compuesto que reacciona con un tercer reactivo, o sea, esto es, digamos, este es un reactivo y este es el segundo reactivo. Este reactivo es un reactivo, digamos, compuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Este ingresa y sustituye a este que sale del compuesto. ¿Sí? Por eso se llama de sustitución. Uno reemplaza al otro. Y como seguimos hablando todos los temas y como les dije siempre, todo en definitiva se reduce a materia y energía. Acá hablamos también mucho de la cuestión energética, a pesar de que estamos tratando de describir lo que es la materia a nivel molecular, atómico y subatómico, pero siempre de la mano va acompañado de lo que son las cuestiones energéticas. Y entonces las reacciones químicas también se van a clasificar en base a cómo se relacionan con el tema energético. Y vamos a tener las que son exotérmicas, que cuando se producen, o sea, cuando los reactivos dan los productos, tienen asociada la liberación de energía. Por lo tanto, liberan energía y también van a aumentar la temperatura, ¿sí? O sea, van a liberar calor al medio. Por eso se las conoce como exotérmicas, ¿sí? O sea, como que el calor hacia afuera.
y las que necesitan del aporte de energía para que se produzca la reacción, fíjense que acá la energía aparece del lado de los reactivos. En la anterior la energía aparecía del lado de los productos. Entonces, en las exotérmicas la energía es un producto, por lo tanto eso se libera al medio en la reacción. Mientras que en las endotérmicas yo necesito aportar energía como reactivo para que se generen los productos. Por eso se las conoce como endotérmicas. Las endotérmicas, digamos, absorben energía o necesitan del aporte de energía y las exotérmicas me liberan energía. Bueno, con esto terminamos lo que sería la unidad 6. Les queda hacer las guías y obviamente esto lo van a terminar de entender cuando hagan dos ejercicios, ¿sí? O sea, acá vimos un panorama teórico de los conceptos que van a necesitar para realizar las guías y esto termina de quedar fijado y entendido cuando se hacen ejercicios numéricos de todos estos conceptos que estuvimos viendo. Así que nos vemos en la próxima unidad, ¿sí?